Shalom Obraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem, la página 49 del Tratado de Baba Kamá. Nuestro estudio lo dedico hoy de manera especial a la elevación del alma de mi señora madre, doña Rachel Bat Perla, Nishmatat Tzurah B'Tzaror HaChaim. Nos dice la Mishnah, Shor She'aya Mitkaven le Javero, un toro que estaba apuntando, por así decirlo, quería cornear a su compañero, a otro toro. Veika y golpeó por error Etaisha a una mujer, la dea, y esa mujer abortó, tenía un bebé dentro. El dueño del toro, Patur Mideme Veladot. El dueño del toro no tiene por qué pagar el dinero que se paga por los bebés. Veadam, Shayam, Mitkaben, Lejaveró, pero una persona, otro hombre que estaba queriendo golpear a su compañero, Veika Etaisha, y golpeó a una mujer por error. La dea, y la mujer abortó y salió el bebé. Meshalem de Mevladot. Él sí tiene que pagar el daño, el dinero por los bebés. A Quetzal Meshalem de Mevladot. ¿Cómo hace para pagar esto? Shamin se evalúa. Eteisha Kama Yafa. Al Shelo y le da. Es decir, que se evalúa cuál es el valor de esa mujer si no dio a luz antes de haber abortado. De Kama Yafa, Mishayalda. Y ahora, ¿cuál es su valor una vez que ya dio a luz, que ya perdió estos bebés? Amar Rabbi Shimon Ben Gamliel, dijo Rabbi Shimon Ben Gamliel, ¿qué es lo que nos da a entender aquí la Mishnah? Dice, Imken, Meaisha Yoledet, Meshabachat. En realidad, tú me estás diciendo que la mujer, una vez que da luz, reduce, por así decirlo, su valor. Al contrario, una mujer que dio a luz se embellece más, ¿sí? Gana valor. El Hashamin tabladot, sino que se evalúa a los bebés. Kama hen yafin. ¿Cuál sería el valor? Continúa la Mishnah. Benoten la Baal y se lo da al marido. Dime la Baal, perdón, y si no tiene un marido, no tiene Yorshav, se lo da a los herederos. Ahí está Shifhan Benishachrera. Si es una sirvienta que es liberada, es decir, que no tiene herederos, o Guilloret, o una mujer conversa, también, que si no tuvo hijos antes de convertirse, después de convertirse, tampoco tiene herederos, y murió el marido sin herederos también, Patur está exento de pagar, el que le causó el daño. Dice la Gemara, Tama, ¿cuál es el motivo de Mitkaben la Javeró? Es decir, que, ¿por qué? ¿Por qué el toro que quería golpear a otro toro al final le dio a la mujer, él queda exento de pagar por los bebés? ¿Por qué quería golpear al otro toro? Ah, pero si el toro, Mitkaben Leisha, quería golpear a la mujer, Meshalem de Vladot también tendría que pagar por el daño que causó a los fetos. Lema Tehebet Yuvta. Entonces, digamos que esto va a ser una oposición de Rab Ada Baraaba, aquello que enseñó Rabada Baraaba. De Amar Rabada Baraaba, pues dijo Rabada Baraaba, Shevarim, Shinit Kavnu Leisha, cuando un toro tuvo la intención de dañar a una mujer, Peturimi de Mevladot, y esa mujer estaba embarazada, el toro está exento de pagar el daño causado a los fetos. Responde la Gemara, Amar lejar Rabada Baraba. ¿Qué te va a decir Rabada Baraba? Huadin de Afilon Nitkavnu Leisha. Es decir, nuestra Mishnah nos viene a enseñar y opina que esa es la ley, incluso cuando los toros tienen la intención de golpear a la mujer. Nami, Peturimi de Mevladot. Ahí vamos a decir que también están exentos del daño a los fetos. Ha de Katane. Pero esto que se enseñó en la Mishnah, Shosh Ayamit Kaben Javeró, que el toro que tenía intención de golpear a otro toro, ¿sí? ¿Cuál es el motivo? Aidi de Kabae Lemitne. Sefa es porque después tiene que enseñar la segunda parte de la Mishnah. Adam, cuando la persona quería golpear a otra persona y le dio a ella. Ají de Kativ, Kra, Katane Resha Nami, Shor Shaya Mitkaben Lejavero. ¿Sí? Y puesto que aquí estamos hablando, estamos analizando lo que es una enseñanza que viene de un versículo, por lo tanto, enseña el principio también de un toro que tenía intención de golpear a su compañero. Amar Raspapa dijo Raspapa, Shor Shenagach,
eta shifra, un toro que corneó a una sirvienta kenanita, y la dea, y perdió al bebé, Meshalem de me Vladot, ahí sí tiene que pagar, de me Vladot. Maitama, ¿cuál es el motivo? Hamarta ma abarta be alma hu de azik. ¿Por qué? Kidino, la ley es que como si hubiese golpeado a un burro que está embarazado, que tiene Benezek Habladot le Baalim, que tiene que pagar el daño de los fetos al dueño. La marca ha puesto que dice el versículo, Shebu la Gempo, y ahí Mahamor, sentaos aquí vosotros con el asno. Y aquí, de aquí aprenden nuestros sabios, hacen la explicación del versículo. Esto se lo dijo Abraham a los, a los mozos que le acompañaron junto con Isaac para la quedad de Isaac, para la ofrenda de Isaac, el sacrificio de Isaac. Entonces le dice, Shebu la Gempo y Mahamor. Entonces aquí, junto con el burro, dice Am Hadomele Hamor, pueblo que se asemeja a un jamor, a un burro. Estudiamos en la Mishnah. La Mishnah nos dijo, Ketzad Meshalem de Veladot. ¿Cómo hace para pagar este daño causado a los fetos? ¿Que se evalúa, que no se evalúa, etcétera? Nos dice la Gemara, ¿qué quiere decir? Haré de Veladot, Ushbach, Vladot, mi bayele. Es decir, tenemos que likrales de Vladot, Veshebach Vladot. Tenemos que llamar a esto tanto el dinero de los fetos como lo que se mejoraron los fetos. Shebichlal Shamuzo, Shebichlal Shumazo, porque por medio de esta evaluación, también Shibuim, en este cálculo decíamos entonces, está también, es lo que se mejoró, perdón, lo que se salió perdiendo por los bebés y también lo que se ganó la mujer o salió ganando la mujer en su valor. Ahora, ají nami kamar, entonces así también debemos decir, que tzad meshalem de me veladot veshebach, ¿cómo es que paga entonces el daño y además lo que se mejoró de los bebés? Shamim metaisha kama hi yafa, ad shelo yalda, ve kama hi yafa, mi yalda. Por eso nos dice la Mishnah, que se evalúa a la mujer, cuál era el valor de la mujer antes de dar a luz y cuál es el valor de la mujer después de dar a luz. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, dijo Rabbi Shimon ben Gamliel, ¿sí? Sobre las palabras del Tanakama, el primer sabio en la Mishnah. Imken, si es así. Isha Yoledet, Meshabahat, que una vez que la mujer dio a luz, ahí va a incrementar su valor en su belleza, etc. Explica la Gemara, Maika Amar, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir? Rama Shimon ben Gamliel. Amar Rabba, dijo Rabba, Ají Amar, esto es lo que quiso decir. Vejisha Meshabahat, ¿acaso la mujer sube de valor, por así decirlo? Kodem, Sheteled, Yoter, Mileachar, Sheteled. Es decir, ¿acaso la mujer tiene un valor más mayor antes de dar a luz que después de dar a luz? Valor Isha, Meshabajat, ¿acaso no aumenta su valor después de dar a luz más que antes de dar a luz? Entonces, dice la Gemara, la Shamin et Abladot, se evalúan a los fetos, Benotnim la Baal, y se le da ese dinero al marido. Tanya Namiaji, así también se enseñó. Vejisha, Meshabahat, Kodem, Sheteled, ¿acaso la mujer tiene más valor antes de dar a la luz que después de dar a la luz? Milahar Sheteled, Valoisha Meshabahat, ¿acaso en realidad no es verdad que la mujer gana valor Leahar Sheteled después de dar a la luz más que antes de dar a la luz? Entonces, ¿qué se hace? Shamin y Tabladot, se evalúan a los fetos, Benotnim la Baal y se da ese dinero al marido. Rabba Mar dijo Rabba, Veaji Katane, y así fue enseñado. Vejisha, ¿y acaso la mujer le mishe yoledet meshabahat? Es decir, solamente una vez que da a luz se aumenta de valor. Venle atzma beshebach vladot, y por ella misma no tiene en su cuerpo ningún aumento de valor por causa de los bebés, club, del todo. Entonces, por eso dicen, Shamim et Tabladot, se evalúan a los bebés y se le da al marido.
Beshebach Vladot, Holkin, y aquello que fue el valor que se estipuló para los fetos, se divide. Tania, se enseñó también en una vereitá, Tania Nami Aji. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, dijo Rabbi Shimon ben Gamliel, Vejisha, למי שיולדת, משבחת בין לעצמה בשבח ולדות כלום, ¿acaso solamente la mujer una vez que da luz mejora y no hay ninguna mejora en la mujer? Mejora en el sentido de que gana valor, por así decirlo. No hay ninguna ganancia de valor en los fetos en sí mismos. Ela, entonces, dice, Tsar bifne atzmo, veshamim metabladot. Perdón, el shamim nezek bifne atzmo, sino que se debe evaluar cada daño por sí mismo. Betzar bifne atzmo, y el sufrimiento de la mujer por sí mismo. Veshamim metabladot, y se evalúa el valor de los fetos. Venotrim la bal, y se da al marido. Shebach Bladot, y lo que la mujer ganó valor por los bebés, Holkin, se divide entre la mujer y el marido. Ahora, pregunta de Gemara, Kasha de Rabban Shimon ben Gamliel, la de Rabban Shimon ben Gamliel, tenemos una contradicción entre Rabban Shimon ben Gamliel en un lado y en el otro. Dice lo Kasha, no hay dificultad. Kan, be, bimba keret, kan, beshena bimba keret, meba keret. Dice, uno es, sí, la veredad que dijo, sí, estamos hablando de una mujer que nunca tuvo hijos antes. Y entonces ahí es un mejor. Kenet, la lidata, que podría morir en el hecho de dar a luz. Por lo tanto, de mea pejutim, el valor es menor cuando ella está embarazada. Kan, aquí en la veredad que dice que la mujer se mejora con el embarazo, estamos hablando, Besheena Mebakeret, cuando ya tuvo otros hijos. Rabanán y los sabios, Gamre Shebach Vladot Nami, la Baal, que dice que aquello que se mejoró la mujer por los fetos, también se le da todo al marido. Maitama, ¿cuál es el motivo? Que Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, Mimashmash Neemar, de aquello que dice el versículo de Yasiru y Eladea, y salieron sus bebés, sus fetos. En Iodea Sheihara, ¿acaso yo ya no sabía que ella estaba embarazada? Matar mutomar hara. ¿Qué quiere decir que estaba embarazada? Es decir, que cuando un hombre golpea a una mujer embarazada y salieron sus fetos. Entonces, ¿para qué me dice que está embarazada? Si salieron los fetos, yo ya sé que está embarazada. Lo más lejano para decirte, Shebach, Herayon la Baal, que aquello que la mujer ganó por estar embarazada va al marido. Rabban Shimon ben Gamliel, y Rabban Shimon ben Gamliel que dice, ay hara, esta palabra embarazada, Maida Dishbe, ¿cómo la explica? Y Bayele lo necesita para explicar el eje de Taña, como aquello que se enseñó en una vereitá. Rabish, Elazar ben Yaakov, me dijo Rabbi Elazar ben Yaakov, Leolam, en realidad, Enohayab, en realidad no debe pagar el daño a los fetos. H. Yahkene, Keneged Bene Aerayon. Hasta que el golpe haya sido justamente donde, en la matriz, en el vientre, ahí donde están los fetos, y le dio un golpe en el hombro y cayó la mujer y perdió los bebés. Él no le dio un golpe en un lugar que puso en peligro a los bebés, pero si le dio un golpe en la matriz, ahí sí. Muy bien, ¿qué más vimos en la Mishnah? Dijo, Haita, Shifcha, Venishtahrera. Dijimos que si era una sirvienta y fue liberada, o si era una mujer conversa, que está casada con un converso, que no tienen herederos, Patur, está exento de pagar el daño a los fetos. Amar Rabba, dijo Rabba, lo Shanu, esto fue enseñado, que está exento. Ela, she Jabal va de Haye Hager un Metager. Es decir, que el daño se lo causó mientras estaba vivo el marido y después murió el marido, que es un converso. De que van, de Jabal va de Hayager, pues, porque puesto que la golpeó o le causó el daño mientras estaba vivo el converso, el marido, Zahabehu Ger, ahí él ya tuvo el mérito de y ese dinero ya es suyo, aunque todavía no se lo pagó, de que van de Metager, y ahora que murió el marido y que no tiene herederos, Zahabehu Minager, entonces ella adquiere ese mérito de su marido. Abal, pero Jabal va a Mitatager, si la golpeó y le causó el daño después de que murió el marido, Zahia le ihi begabayu. La mujer
eh, adquiere eso por medio del efker, es decir, que ese dinero no hay nadie que sea dueño, y ella coge y lo coge porque como algo que no tiene dueño, ella puede adquirirlo. Mejayev le shalume la le dide. ¿Sí? Entonces, bien, Zahia la ihi begabayu, la mujer adquiere el mérito del efker por los ladot, por los fetos de su marido, y lo que ella le tiene que pagar por lo que le dañó a ella, se lo paga directamente a ella. Amar Rabbi Hizda, Rabbi Hizda, Mari deji, el marido que escuchó esto, Atuvladot, Serare, Ninhu, Vezdajiabehu. ¿Qué dijo? ¿Acaso los fetos, los bebés, son daños colaterales? ¿Sí? Ela, ite le baal. Es decir, si el marido o el heredero de él está en vida, en el momento en el que recibe el golpe la mujer, Zahal Rahamaná, la Torah le dio el mérito a él. Lete le baal lo. Entonces, en el momento en el que, pero si en el momento en el que golpeó ya no hay marido, ahí no le dio mérito. Pregunta la Gemara sobre lo que dijo Rabba. Métibe, tenemos una posición de una vereita. Y cae Taisha y el Adea. Un hombre golpeó a una mujer y salieron sus hijos, sus bebés de su vientre. Noten Nezek Betzar Leisha. Le tienen que pagar el daño y el sufrimiento a la mujer. Udme Veladot la Baal. Y el dinero por el bebé o por los fetos al marido. Ahora, en Baal, si el marido no está en vida, no tenle Yoshav, se lo da a los herederos. Ahora, si en Isha no tenle Yoshea, si la mujer no está viva, se lo da a los herederos también lo que, lo que la mujer recibiría por el sufrimiento, etcétera, lo que él tendría que pagar a la mujer. Entonces también se lo da a los herederos. Me perdí un momento. En Isha no tiene Yoshea. Aitá Shifja Benishachrera. Ahora, si era una sirvienta que fue liberada, o Guilloret, o una mujer conversa que se casó con un ger, con un converso, y murió el marido, Zahá. Entonces, el que dio el golpe, el que causó el daño, entonces ahí ganó, se ahorró el daño, el dinero que iba a pagar por los fetos. Entonces, ¿qué se entiende a priori de la veraita? Shezdahá, que el que golpeó tuvo el mérito de ese dinero que no lo va a desembolsar, incluso en el caso en el que golpeó o provocó el daño después de que murió el marido. Y no como dijo antes Rabba, perdón. Después la Gemara dice, hambre, así fue dicho, umía difa, ¿qué es preferible? ¿La vereitá mi matnitin? ¿Acaso una vereitá tiene más fuerza que una mishnah? De okimna shejabal be behaye hager umetager. Es decir, que Rabá estableció de tal forma que dijo que el daño se causó mientras estaba vivo el marido y murió el marido, ese converso. Ahí solamente está exento. A Hanami, aquí también. Jabal ba behaye hager umetager. Aquí también vamos a decir que el daño lo causó mientras estaba vivo el marido y murió el marido después. Y va el tema, si quieres decir. Leajar mitad hager, después de que murió el marido, el que es converso, utne, y ahí fue enseñado, zahta, ella tuvo el mérito, ella recibe ese dinero. Ya bajo Bel, le shalem la, le tiene que pagar. Explica la Gemara. Lema que Tanae. Digamos que esto es en realidad una discusión entre Tanaim. Pues digamos que esto que dijo Rabá y Rabhizda, discutieron sobre esta discusión otros Tanaim, de la siguiente forma. Bat Israel sheniseta leger venitavera mimenu, una mujer judía que se casó con un converso y se embarazó. Y viene una persona, de Jabal va, ger, y le golpea a ella en vida del marido. Y ahí perdió a los bebés.
Venoten de me Vladot Leger. Entonces el que causó el daño tiene que pagar la indemnización por los hijos, por los bebés, al marido. Ahora, leajar mitad Ager. Pero si le causó ese daño después de que murió el marido, Tanejada Hayab, uno enseña que está obligado a pagar. Tanejada y el otro enseña Patur, que está exento. Mailav, Tanae, Ninu, ¿no es acaso la misma discusión que nuestros sabios? Entonces dice la Gemara, le Rabá, para Rabá, Vadai Tanaihi. En realidad seguro que es la misma discusión. Él le Rabjizda, pero para Rabjizda, que exime de pagar el daño por los bebés cuando murió el marido. Mi lema, Tanaihi, ¿acaso va a decir él que es la discusión entre los sabios? Entonces responde la Gemara y dice lo calla, no hay dificultad. Ha Rabanan, Ha Rabban Shimon Ben Gamliel. Uno sigue la opinión de los sabios y el otro sigue la opinión de Rabban Shimon Ben Gamliel. Y Rabban Shimon Ben Gamliel, si me vas a decir que la verdad enseñó que está obligado a pagar, es como la opinión de Rabban Shimon Ben Gamliel. Mai ir ya, ¿sí? ¿Qué motivo vamos a fijar? ¿Por qué motivo vamos a fijar así la ley? Leajar mitad, después de la muerte del marido. Afilu Mejaim, incluso mientras está en vida. Nami, Idle, Palga, tiene la mujer la mitad de lo que es, del dinero que le corresponde por los bebés. Ahora, Mejaim, si le causó el daño mientras estaba en vida el marido, la Palga, tiene la mitad, ella. Leajar mitad, después de que murió el marido, Kule, ahí ella tiene el derecho sobre todo el dinero. Iba y también se quiere decir, Jabeja, tanto uno como el otro, Rabbi Shimon Ben Gamliel, sigue la opinión de Rabbi Shimon Ben Gamliel. Pero Khan, aquí en la veredita que dijo que está obligado a pagar, Beshebach Vladot, está hablando de qué? Del dinero por los bebés. Khan, pero en la otra, en la que dijo que está exento, Bidme Vladot. Es decir, uno está hablando de lo que se mejoró la mujer por haber estado embarazada, y el otro está hablando del dinero en sí por los fetos. Hambre, dijeron así, Mishebach Vladot, Lishma de Vladot. Es decir, del hecho de que yo estoy hablando de lo que la mujer mejoró por haber estado embarazada, también entiendo que hay que pagar el dinero de los fetos en sí. Umide Rabban, Shimon Ben Gamliel, Lishma Rabbanan. Y de lo que dice Rabban Shimon Ben Gamliel se entiende, ¿sí? Eh, Lishma le Rabbanan. ¿Qué se entiende? Shezachta isha bejelko shelager, que la mujer adquiere también la parte que le corresponde al marido. Y aprendemos también, según Rabbanán, que cuando muere el marido, tiene el derecho la mujer sobre todos los pagos que va a recibir. Entonces responde la Gemara y dice, hambre, vamos a decir que respondemos que no. El dinero por los fetos que se perdieron no son domim, no se parecen a lo que se mejoró la mujer por haber estado embarazada. Y no se puede aprender uno de otro. Sheba Vladot, de Shaija Yada Gabaihu, es decir, que la mujer tiene una pertenencia a ello. Shebehaye Baala Hatish Shela, porque en vida el marido, la mitad de los hijos son de ella. Cuando murió el marido, Zahia Behu Bekuleu, ahí ella tiene todo el derecho sobre los hijos. Pero, de Veladot, pero el dinero de los fetos, lo de antes era lo que el Sheba. Ahora el Deme, el dinero. De los Shaija Yada Begabaihu, que ella no tiene nada que ver con eso, los Zahia Behuklal, no tiene ninguna parte de ello, no pueden meditar sobre ello del todo. Baemine, Rab Yeba Saba me Rab Nachman. Vino a preguntar Rab Yeba Saba a Rab Nachman. Amahazik Bishtarotav Shelger. Una persona que está sujetando los shtarot, los billetes o los papeles de deudas de un converso que murió. Mahu, ¿cuál sería la ley en cuanto a si va a adquirir esas cosas por medio que sujetó el papel? ¿Acaso mande Mahazik Beshtara, una persona que sujeta un documento, Adate de Ara,
Udemahazik, ¿acaso lo está haciendo para adquirir una tierra? Ubeará halo ahazik, y no tiene el mérito de ello porque no está sujetando la tierra en sí. Ushtara Nami Lokana, y tampoco adquiere los documentos. De Iludate Ashtara, porque si su intención es adquirir los documentos, o Dilma Daate Nami Ashtara, a lo mejor también su pensamiento está en esos documentos. Ane Mori, perdón, Amarle, le dijo Rab Nachman, Ani Mori, así me respóndeme, mi señor. Veji Letzor, Alpi Salijito, Hu Tzarich, ¿acaso necesita el papel para cubrir Etzalujito, es decir, su frasquito de algo? Maduan Echshov, ¿por qué vamos a considerar Sheit Kaven, mi tejilal desde Benayar, que desde un principio tuvo la intención de adquirir ese papel? Amarle le dijo Rabieva Saba, Lezor Velazor. Efectivamente, él necesita el papel para cubrir eh, su frasco, ¿sí? Y la pregunta es, ¿acaso su intención era también de adquirir con ello, con ese papel, que dele ishtamesh bo legisui, para utilizarlo para cubrir otras cosas? Amar Rabá, dijo Rabá, mashkono shel Israel beyad ger, es decir, una garantía, un mashkon de un judío que está en manos de un ger, de un converso. Bien, hay que ver aquí como dice, beyad ger. Ok. Eh, Umet Hager, murió ahora este converso. Uba Israel, Hager, viene otro judío. Vejezikbo, y sujeta ese mashkon, esa garantía, para adquirirla. Motzim otomillado. Se le retira de sus manos. Maitama, ¿cuál es el motivo? Que van de Mitle Ger, porque puesto que murió el converso, Pakale Shibude, entonces ahí desapareció el vínculo con el objeto, con respecto al préstamo. Y el mashkon la garantía vuelve al dueño original. Mimaya, mashkono, shelger, beyad Israel. Y si el mashkon, la garantía del converso estaba en manos del judío, un metager, se murió el converso, va a Israel ajer, y ahora viene otro judío, Bejezikbo, y sujetó la garantía. Zekane, él adquiere esto, que neged maotav, por medio de un pago. Kane et ashear. Perdón, desde Canet ashear. Y el otro, el que está sujetando el mashkon, adquiere el resto. Vemai. Ahora, ¿qué vamos a decir? Tikne le hatzero. De Ha'amar, Rabbi Yossi, Barjanina, hatzero sheladam, con elo, shelo midato. Es decir, vamos a decir, en el caso podemos establecer lishot de mashkono, de que una persona pueda adquirir la garantía que tenía, que estaba en manos de un converso. Madúa lo neemar, ¿por qué no decimos Tigne lejacero? Que su espacio, su patio, va a adquirir, dice, de Haamar, Rabbi Yossi Barjanina, porque así dijo Rabbi Yossi Barjanina, Hatzero shel Adam, con el o shelo mirato. El dominio de una persona adquiere para esa persona objetos, aunque él no lo sepa. Ahora responde la Gemara, dice, Amar, Ajá, Bemoyaskinan, ¿qué dijo? Aquí, ¿de qué estamos hablando? Del ete. Es decir, que el malvé, el que pidió prestado, el que dio el préstamo, no se encuentra en la ciudad. Y como no está junto a su patio, Ena con él o Shelomidato no puede adquirir algo sin su intención. Coleja de Ita le dide cuando los dueños del campo se encuentran en la ciudad. De Iba Mikne Matzekane. Es decir, si quiere adquirir, entonces puede adquirir. Caña Lenami Hatzerot, entonces también adquiere el patio, pero coleja de le dide
cuando él mismo no se encuentra ahí, de Iba, de Mikne, ¿acaso vamos a decir que va a venir a adquirir ese lugar? Lo Matzekane, no va a adquirirlo. Hatzerón Nami lo caña, y el patio tampoco lo adquiere. Ahora, concluye la Gemara y dice, Veírgete, ¿cuál es la alhaja en todo esto? Delete, bejatzeró, de lo cane. Es decir, el que sujeta, mashkonó, una garantía del ger, del converso, yahol liknot bo helek, puede adquirir una parte solamente del ete, sea mashkon, del ete bejatzeró, que el mashkon no se encuentra en el dominio del malvé, del que da el préstamo, de lo cané, sheazlo, cantalo, hatzeró, eta malvé, porque ahí no adquirió ese objeto todavía. Pero si el objeto se encuentra en el dominio, entonces lo adquirió. Vafilu y menos omed betzidá, incluso que no se encuentre junto a ello, el mahazik eno yahol ignot helek mamashkon. El dueño, el que tiene los papeles, no puede adquirir ni siquiera una parte de esa garantía. Hasta aquí llegamos en este daf, que tengamos Besorot Tobot, Shabbat Shalom Umevorach, Tizku Veimsu. Nos vemos desde Hashem, Moshe Shabbat.